La lucha que Ucrania ha estado librando para defenderse de Rusia se ha caracterizado por un ingenio tecnológico extraordinario. Parece que cada una de las propuestas que presenta Rusia encuentra una respuesta tan ingeniosa como singular. A pesar de ello, Ucrania es capaz de sorprendernos de vez en cuando con lo verdaderamente insólito de su ingenio colectivo. Un acontecimiento verdaderamente decisivo en el conflicto de Ucrania ha puesto de rodillas a los soldados de Putin, lo que está devolviendo a Rusia a la edad de piedra. Se trata de algo sorprendentemente sencillo, que está haciendo que Rusia caiga en picado de vuelta a la edad de piedra. La respuesta está en el grafito. Más adelante se explicará por qué este mineral aparentemente insignificante ha cobrado tanta importancia. Sin embargo, antes de hacerlo, echemos un vistazo a lo que Ucrania ha estado haciendo con el grafito que tiene a las Fuerzas Armadas rusas tan histéricas. Las fuerzas rusas están intentando abrirse paso en una zona de Donetsk, que actualmente se encuentra en conflicto. Se están lanzando contra el conjunto de ciudades que conforman el cinturón fortificado de Donetsk, y lo hacen desde una distancia considerable. Solo en el mes de marzo, Rusia sufrió la pérdida de más de 35,000 militares, la mayoría de los cuales murieron en Donetsk. La razón de esto es que Putin se mantiene firme en su insaciable deseo de hacerse con el control de este peligroso territorio. A lo largo de su historia, Rusia solo ha podido confiar en la energía. En el ámbito de la guerra moderna, la electricidad lo es todo. Para garantizar que sus soldados siempre tengan acceso a la energía que necesitan, Rusia ha tomado con éxito el control de las centrales eléctricas en los territorios ocupados. Esto permite a Rusia asegurar que sus radares defensas aéreas y todos los centros de mando funcionen con electricidad. Pero ahora la situación ha cambiado. Los informes tienden a ser desorganizados. No ha habido ningún anuncio público por parte de Ucrania de que vaya a lanzar un arma totalmente nueva contra Rusia. Al mantener el silencio, está permitiendo que las Fuerzas Armadas rusas adquieran experiencia de primera mano sobre el impacto que tiene esta arma sin proporcionarles ningún aviso previo de lo que está por venir. Por otro lado, estamos empezando a oír hablar de ello a través de los colaboradores de Putin que se encuentran sobre el terreno. Ucrania está lanzando bombas sobre Donetsk. Sin embargo, estas bombas no explotan en un infierno furioso que consume a los soldados y destruye los objetivos. Desatan algo más en el cielo, un material que priva a las tropas rusas de su poder, haciendo que se retiren a las sombras tras de sí, mientras los soldados en primera línea no logran cumplir con sus deberes. El hecho de que Ucrania posea bombas de grafito pone a Rusia en un estado de furia. Según un informe publicado por Defense Express a principios del mes de abril, las fuerzas rusas en la zona controlada de Donetsk afirman que Ucrania ha estado lanzando bombas de grafito en las regiones ocupadas durante horribles incursiones nocturnas. No hace falta que les digamos que no hay mejor momento que la noche para utilizar este tipo de bombas con el fin de cortar el suministro eléctrico. Los soldados rusos se ven sumidos en el miedo cuando se apagan las luces. Además, estas afirmaciones no son algo sacado de la nada. Miembros de las Fuerzas Armadas aterrorizados están difundiendo imágenes de vídeo de lo que, según ellos, Ucrania ha comenzado a emplear. Hay un vídeo que ha estado circulando en X que muestra a las defensas aéreas rusas enfrentándose a un enjambre de drones que se acercan. De hecho, los rusos lograron alcanzar algunos objetivos. Sin embargo, el asunto sale a la luz más adelante en el vídeo, cuando se investigan a fondo los restos de los drones ucranianos. Lo que vemos son lo que parecen ser filamentos de grafito. Incluso cuando los drones de Ucrania explotan en el cielo, esos filamentos siguen esparciéndose por la atmósfera. Incluso las agencias oficiales rusas están empezando a difundir rumores de que Ucrania está lanzando bombas de grafito sobre los territorios que se encuentran bajo su ocupación. En un artículo publicado el 6 de abril, TASS, considerada una de las agencias de noticias más destacadas de Rusia, afirmó que Ucrania había utilizado bombas de grafito contra la infraestructura eléctrica en la zona ocupada de Donetsk el día anterior. El medio afirma que estas bombas explotan en el aire y dispersan finos hilos de grafito por toda la atmósfera.
TASS afirma en una noticia probablemente relacionada con el vídeo que citamos anteriormente, que el sistema de defensa aérea ruso supuestamente derribó 6 drones ucranianos e interceptó otros 10, pero que 3 de ellos lograron pasar y lanzaron sus cargas sobre instalaciones eléctricas. Hay que tomar con cautela los informes sobre interceptaciones. Teniendo en cuenta todo se trata de una agencia de noticias rusa. Aún así, TASS nos ofrece una visión del funcionamiento de las nuevas armas que ha desarrollado Ucrania. Defense Express recoge rumores y especulaciones adicionales. En él se menciona que la idea de las bombas de grafito no es nueva. Quédate con nosotros porque vamos a profundizar en ello a continuación. Sin embargo, la novedad que parece provenir de Ucrania es la forma en que está lanzando su grafito contra las defensas rusas. Una munición de racimo que a menudo consta de varias docenas de submuniciones se describe típicamente como una bomba de grafito clásica. Cuando la bomba estalla, las submuniciones se esparcen por una amplia zona y cada una de ellas está llena de filamentos de grafito. Estos filamentos de grafito se dispersan por muchas áreas diferentes. Es sencillo. Tras la detonación de una bomba lanzada desde una plataforma aérea, el grafito comenzó a caer del cielo. La dificultad a la que se enfrenta Ucrania es que no quiere poner en peligro su limitado número de aviones de combate y bombarderos, haciéndoles lanzar bombas de grafito tradicionales sobre los territorios que se encuentran bajo ocupación. Por lo tanto, ha ideado un método revolucionario para introducir grafito en la zona más meridional del país, controlada por Rusia. Hay drones de medio alcance que Ucrania está enviando, muy probablemente las variantes F, P1 o FP2. Estos drones están cargados con ojivas convencionales que contienen filamentos de grafito. Según Defense Express, esto no solo significa que el riesgo se reduce, sino que también implica que la dispersión no fue tan extensa, como lo habría sido si se hubiera utilizado una bomba de racimo. Si la detonación de una bomba es lo que provoca que el grafito caiga del cielo, entonces Rusia ni siquiera está a salvo aunque sus defensas aéreas funcionen correctamente. Existe la posibilidad de que los drones de Ucrania no alcancen sus objetivos. No obstante, su grafito seguirá cayendo, lo que puede provocar problemas adicionales en lugares inesperados. Del mismo modo que hemos visto a Ucrania hacerlo con frecuencia, se trata de un enfoque novedoso de un tema que ya estaba establecido. Rusia no tiene una respuesta genuina al respecto. El truco que Ucrania ha desarrollado aquí tiene el potencial de tener un impacto significativo en el resultado del conflicto para Donetsk, con un pequeño y ingenioso giro, que muestra cómo Ucrania lucha con un ojo puesto en un futuro en el que haya expulsado a los soldados de Putin de Ucrania para siempre. Un arma capaz de cortar el suministro eléctrico a las fuerzas rusas, con un pequeño y ingenioso giro que muestra cómo Ucrania lucha con un ojo puesto en su futuro. Ucrania no está haciendo pública ninguna de esta información. Deja que sus nuevos explosivos hablen por sí mismos. El uso de un mineral sencillo que está devolviendo al ejército de Putin a la edad de piedra es un gran ejemplo de lo que estamos presenciando hoy. Por lo tanto, ¿por qué las bombas de grafito no se consideran explosivos? Todo gira en torno al poder y a cómo Ucrania quiere arrebatárselo a Rusia, al tiempo que se asegura un futuro. Es necesario que echemos un breve vistazo al funcionamiento de una bomba de grafito para comprender cómo. Estas bombas no están diseñadas para cumplir las funciones que uno esperaría de una bomba. No destruyen pistas de aterrizaje ni pulverizan objetivos resistentes. El material que da nombre a las bombas de grafito se carga en ellas en forma de miles y miles de diminutas hebras. Aunque es casi imposible ver cada una de estas hebras por separado, caerán como un polvo fino sobre el objetivo allá donde lleguen. Pasemos al problema al que se enfrenta Rusia. El grafito es una sustancia que conduce la electricidad. Cuando las minúsculas fibras producidas por una bomba de grafito caen sobre cualquier cosa que genere o requiera electricidad, la conductividad del grafito cobra gran importancia. Los problemas surgen cuando se producen cortocircuitos. El flujo de electricidad es atraído hacia las fibras de grafito, lo que provoca problemas de sobrecalentamiento del material. Se activan los dispositivos de seguridad.
debido a que el grafito funciona de manera similar a un interruptor que se acaba de accionar para cortar la corriente. Sistemas enteros quedan inoperativos. El uso de una sola fibra es insuficiente para provocar todo esto, pero cuando miles de fibras caen sobre el mismo objetivo, esas fibras se vaporizan en grandes cantidades por las corrientes eléctricas, lo que da lugar a la formación de canales ionizados, por los que fluye aún más corriente. Se inicia un efecto en cadena y Rusia es incapaz de detenerlo antes de que se produzca un apagón en cualquier lugar que Ucrania haya seleccionado como objetivo. Esto se debe a que Rusia es incapaz de detener el impacto en cadena. El gobierno ucraniano está en posesión de bombas de apagón que es capaz de distribuir sobre el territorio ocupado, empleando el mismo tipo de drones que también llevan ojivas explosivas a Donetsk. Según Defense Express, los drones FP-1 y FP-2 que fabrica Ucrania se han vuelto más peligrosos que nunca. Además, si Rusia está interesada en comprender la eficacia de las bombas de grafito que Ucrania es capaz de producir, solo tiene que mirar al pasado. Una bomba de grafito no es una idea novedosa como mencionamos antes en nuestra conversación con usted. Han sido utilizadas en el pasado tanto por Estados Unidos como por la OTAN. Con motivo de la Guerra del Golfo que tuvo lugar a principios de la década de 1990, la Armada de los Estados Unidos disponía de una ojiva que lanzó contra Irán, utilizando sus misiles de crucero Tomahawk. El funcionamiento de los misiles era algo diferente al de las bombas de grafito que Ucrania supuestamente está empleando en la actualidad. No lanzaban minúsculas fibras de grafito, sino que desenrollaban bobinas de fibra de carbono para provocar cortocircuitos en los equipos electrónicos de Irak. Tras casi una década, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comenzó a emplear una variante de la bomba de grafito contra el país que anteriormente se conocía como Yugoslavia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comenzó a lanzar lo que los medios de comunicación denominaron bombas blandas en Belgrado, que hoy es la capital de Serbia. Se trataba de bombas de grafito muy similares a las que se están utilizando actualmente en Ucrania. Fueron las responsables del primer gran apagón que afectó a la población civil de Belgrado durante el conflicto de la OTAN con Yugoslavia. Si avanzamos rápidamente hasta la actualidad, vemos que Ucrania no es el único país que está lanzando bombas de grafito contra un adversario. Existe la posibilidad de que Ucrania se viera motivada por las acusaciones de que Estados Unidos e Israel han estado actuando de la misma manera para atacar objetivos en Irán. En un informe publicado el 1 de abril, Defense Express reveló que circulan rumores de que Israel ha estado utilizando bombas de grafito para atacar centrales eléctricas en Teherán, la capital de Irán. El país, que según se informa está empleando el arma, no ha confirmado ninguna de estas informaciones, al igual que no ha validado las historias sobre el uso de bombas de grafito por parte de Ucrania. Cada vez que se produce un corte de electricidad en Irán, el grafito habla por sí solo, y no hay ninguna explosión que ofrezca una explicación al problema. Parece que Ucrania está siguiendo el mismo patrón que han seguido todas las naciones que han empleado bombas de grafito en el pasado. Han optado por no hacerlo público, para mantener a Rusia en la incertidumbre sobre si los drones más recientes que Ucrania ha enviado a los territorios ocupados transportan grafito o explosivos. Ucrania quiere dejar a Rusia en la incertidumbre. Rusia, por su parte, es incapaz de tomar medidas para defenderse de las amenazas que Ucrania ha lanzado. El grafito se libera al medio ambiente incluso cuando las defensas aéreas aciertan en sus disparos. ¿Dónde se ubicarán exactamente dichas defensas aéreas? En regiones que Rusia considera de importancia. Lo que esto significa es que, incluso si las bombas de grafito que lanza Ucrania no alcanzan sus objetivos previstos, siempre habrá equipos eléctricos adicionales que puedan resultar dañados. Se puede encontrar un elemento adicional de genialidad en las nuevas armas que ha adquirido Ucrania. El propósito de las bombas de grafito no se limita simplemente a dejar a las fuerzas armadas rusas a oscuras. Su utilización cumple un propósito muy concreto. Por lo tanto, a primera vista, las bombas de grafito que Ucrania está desplegando tienen como objetivo reducir la energía de que dispone Rusia en su retaguardia. Sin embargo, si se va más allá, se descubre la auténtica creatividad que subyace en lo que está haciendo Ucrania.
Tenga en cuenta todos los numerosos casos de bombas de grafito que hemos comentado en el pasado. En todos y cada uno de esos casos, las bombas son utilizadas por una nación en el territorio de otra nación. En el caso de Ucrania, las cosas son diferentes. En su propia zona ocupada, está empleando bombas de grafito para atacar centrales eléctricas que Ucrania construyó hace muchos años para generar electricidad. Como resultado, la estrategia que emplea Ucrania es absolutamente brillante. No redunda en beneficio de Ucrania que Rusia obtenga ventajas de la infraestructura energética de Ucrania. Dicho esto, tampoco le interesa destruir esa infraestructura bombardeándola por completo, porque esto implica que habrá que invertir más fondos para reconstruir esa infraestructura, una vez que Ucrania haya logrado finalmente expulsar a Rusia de su territorio. Es en situaciones como estas donde las bombas de grafito se convierten en el arma ideal. Ucrania puede utilizar estos explosivos para cortar el suministro eléctrico sin causar daños sustanciales o a largo plazo a las instalaciones eléctricas que ha construido en Donetsk. Rusia seguirá teniendo que realizar reparaciones. El proceso de volver a poner en marcha los sistemas desconectados lleva algún tiempo, y el grafito tiene el potencial de quemar pequeños componentes que son esenciales para el funcionamiento de los sistemas eléctricos. A pesar de ello, las centrales eléctricas siguen en pie. Eso no es algo que Ucrania haya podido garantizar nunca en el pasado. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2025 cuando Reuters informó de que drones ucranianos se habían estrellado contra centrales eléctricas en Donetsk, causando daños considerables. Ahora es posible apagar esas centrales eléctricas sin necesidad de explosiones de ningún tipo. Con la mirada puesta en el futuro, Ucrania está inmersa en un combate encarnizado. Además, a nivel simbólico, eso será devastador para Rusia. El hecho de que Putin opine que Ucrania no debería existir ha quedado muy claro. Según el presidente ruso, Ucrania nunca ha sido ni será considerada una nación independiente. En su momento formó parte de Rusia. A pesar de haber alcanzado el estatus de nación soberana, siempre ha sido parte de Rusia. Además, si Putin sigue adelante con su agenda Ucrania, se verá obligada a reincorporarse a Rusia como Estado miembro. Por consiguiente, para Putin es terrible ver que Ucrania no solo lucha con tanta fuerza por cada pedazo de su territorio, sino que también despliega armamento para proteger las infraestructuras que Rusia ha tomado. Esto le demuestra que el espíritu de Ucrania no se ha quebrado y que el país espera un futuro en el que Rusia ya no sea un problema con el que tenga que lidiar. Al otro lado de lo simbólico se encuentra lo estratégico. Así es como el uso de bombas de grafito por parte de Ucrania puede incorporarse al plan general del país, que va más allá de simplemente cortar el suministro eléctrico a los soldados rusos en la retaguardia. Permítanme hablar de las defensas aéreas. En cuanto al uso de bombas de grafito por parte de la OTAN en Serbia, no revelamos la eficacia de estas bombas, algo que no abordamos. Según un informe publicado en The Guardian en mayo de 1999, la OTAN fue capaz de cortar inmediatamente el suministro eléctrico al 70% de Serbia. Junto con el corte de electricidad, también se eliminaron los numerosos ordenadores militares, dispositivos de comunicación y radares que se habían instalado para ayudar a Yugoslavia a defenderse de la intervención de la OTAN. En particular, las bombas de efecto no letal que utilizó la OTAN lograron inutilizar las defensas aéreas de Serbia. Estas defensas habían estado causando importantes problemas. Incluso habían logrado derribar a un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que pilotaba un caza F-117 Nighthawk, una capacidad que por alguna razón la OTAN no creía que existiera en Belgrado en aquel momento. A finales de la década de 1990, la eliminación de las defensas aéreas de Belgrado supuso un logro significativo para la OTAN. Existe una situación similar con respecto a Ucrania y las defensas aéreas que Rusia ha acumulado en el territorio que ocupa actualmente. Según declaraciones del Kiev Independent, Ucrania ha estado destrozando las defensas aéreas rusas a lo largo del último año aproximadamente. Entre los meses de junio de 2025 y el 26 de marzo de ese mismo año, Ucrania llevó a cabo 492 ataques contra equipos de defensa aérea rusos.
Además, cientos de estos ataques se dirigieron contra las capacidades de denegación de acceso y área que Rusia había establecido en lugares como Donetsk. Además de este esfuerzo contra las defensas aéreas rusas, Ucrania también está utilizando bombas de grafito lanzadas desde drones. De este modo, Ucrania se proporciona la oportunidad de establecer rutas aéreas seguras sin tener que renunciar a sus drones explosivos para lograrlo. Se trata de una idea sencilla. Las bombas de grafito son capaces de inutilizar los radares y causar interrupciones en los circuitos de los sistemas de defensa aérea. Mientras Rusia trabaja para reparar esos sistemas, se podrían desplegar drones equipados con ojivas explosivas e incluso misiles desde Ucrania para capturar objetivos más valiosos. Sin embargo, para cuando las defensas aéreas vuelvan a estar operativas, Rusia ya se enfrentará a cráteres en el suelo, y la situación es mucho más grave que eso. En el territorio capturado, Rusia habrá establecido centros de mando y control también, conocidos como centros C2, que se encuentran muy por detrás de las líneas del frente. En el ámbito de la guerra, el C2 es supremo. Es tan importante que sin él, incluso las funciones más básicas de un ejército se ven significativamente obstaculizadas. Los centros C2 son los lugares donde se lleva a cabo la planificación, y es a través de estos centros donde se gestiona la coordinación y la ejecución de dichos planes. El C2 se centra en organizar las fuerzas rusas sobre el terreno en Ucrania, para que puedan llevar a cabo sus interminables asaltos contra las defensas ucranianas. Esto se refiere a la situación en Ucrania. Se podría discutir durante todo el día sobre la eficiencia del C2 ruso. A juzgar por las 35.000 muertes que se produjeron en marzo de las que hablamos antes, no es mucha. Sin embargo, la verdad es que estos centros existen, y como cualquier otra cosa necesitan electricidad para funcionar correctamente. Los centros CE2 están repletos de diversos equipos de comunicación. Están equipados con monitores que proporcionan información sobre las condiciones del campo de batalla. Todo este material puede quedar inutilizado por una bomba de grafito, aunque solo sea por un breve periodo de tiempo. Ucrania posee ahora un arma que puede desplegar para generar perturbaciones detrás de las líneas del frente, lo que producirá efectivamente un efecto dominó durante el resto del conflicto. El C2 sufre una lesión incapacitante en la retaguardia. Los comandantes de primera línea no reciben instrucciones del cuartel general. Cuando se detectan infiltrados rusos en las zonas grises, quedan aislados y en última instancia son eliminados. La regla general es que si algo es eléctrico, es un objetivo. Además, prácticamente todo lo que Rusia tiene en la retaguardia necesita energía para funcionar correctamente. Como resultado del corte de energía por parte de Ucrania, Rusia se verá obligada a recurrir a medios de comunicación obsoletos y significativamente más lentos. Allí donde Ucrania lance una ofensiva, el uso de lápiz y papel se convertirá en la norma. Las bombas de grafito proporcionan a Ucrania la capacidad de rematar a los soldados rusos y devolverlos a una era en la que no existía la comunicación electrónica. Esto es posible si Putin pretende desplegar técnicas de desgaste anticuadas, que son más perjudiciales para su ejército que para el ucraniano. Pero espera, hay un tema más que mencionar. Defense Express opina que Ucrania está equipando sus drones FP-1 y FP-2 con grafito, como mencionamos anteriormente en nuestra conversación con ustedes. Imaginemos por un momento que Ucrania sigue el mismo curso de acción, pero en lugar de eso, incorpora grafito en un dron de largo alcance como el FP-5 Flamingo. Teniendo en cuenta que este dron tiene un alcance de aproximadamente 3.000 kilómetros, lo que equivale a 860 millas, es capaz de atacar prácticamente cualquier lugar dentro de Rusia que tenga importancia estratégica. ¿Qué pasaría si algunos flamencos empezaran a volar hacia las centrales eléctricas de Rusia? Es posible que el grafito caiga por todo el país, causando daños a edificios industriales, fábricas químicas y la infraestructura energética de la población civil. No sería necesario que ninguno de los daños fuera permanente, por lo que ninguno lo sería. Es posible que el grafito se convierta en el nuevo medio por el que Ucrania recuerde al pueblo de Putin que su líder es responsable de iniciar una guerra que puede volver directamente a su puerta.
No podemos evitar preguntarnos cuántos casos de cortes generalizados de electricidad en Moscú y San Petersburgo aguantará la clase dirigente de Rusia antes de que finalmente se pronuncie sobre el abundante grafito que está cayendo sobre Rusia. Hay una cosa que se puede afirmar con absoluta certeza: si Ucrania se toma en serio la fabricación de bombas de grafito, no tendrá ningún problema en adquirir el componente más esencial que se utiliza en la producción de estas armas. The New Voice of Ukraine señala que Ucrania fue el cuarto mayor productor de grafito entre los años 2022 y 2024, a pesar de que la invasión de Rusia había obligado a cierres temporales de la principal mina de grafito de Ucrania. Esto se debe a que Ucrania alberga una cantidad significativa de grafito. La misma publicación también menciona que hay alrededor de 17,9 millones de toneladas de yacimientos de grafito en Ucrania. Se trata de una cantidad significativa. Por supuesto, no todo ese grafito será accesible. Parte de él se encuentra en territorio ocupado y no todos los yacimientos son accesibles. Pero Ucrania sí posee grafito. En gran medida, es posible que lo que Rusia está informando en Donetsk sea simplemente un ensayo para una campaña mucho más amplia, una operación que podría abarcar no solo las zonas ocupadas, sino incluso algunas de las regiones de Rusia que Putin ha logrado proteger del ataque de Ucrania. Se ha desbloqueado un código de trampa y es posible que la tormenta de grafito llegue pronto. Es posible que Rusia y su ejército se vean doblegados por un arma que sigue siendo peligrosa, incluso después de haber sido derribada del cielo. En cuanto a los códigos de trampa, Rusia cree que Ucrania ha estado haciendo trampa con sus más recientes ataques de largo alcance contra territorio ruso. Estos ataques fueron llevados a cabo por Ucrania. Las refinerías están en llamas, se está destruyendo la infraestructura petrolera vital y las defensas aéreas de Rusia no están funcionando con eficacia. Ucrania es capaz de llevar a cabo todo esto, pero ¿cómo vea el vídeo que le ofrecemos para descubrir la respuesta?